Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor José Miguel Paniagua. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor José Miguel Paniagua, quien es cirujano vascular y endovascular. Doctor, un placer tenerlo en este programa. Para mí es un enorme placer, pues igual estar aquí y primero que todo, pues gracias por la invitación. Sí, doctor, es la primera vez que lo tenemos acá. Y sé que en el área de la medicina casi siempre cuando uno se va por un asunto de alguna familia que quiso ayudar en algún momento o porque en sus familiares eran médicos. ¿Cuál fue su caso? ¿Tuvo un mentor que lo llevó a hacer la medicina? Bueno, realmente pues sí, ¿no? Mi padre es médico pediatra y pues ¿por qué negarlo, no? Fue una inspiración para mí, para seguir en los caminos de la medicina. Además que yo no recuerdo en algún momento de mi vida haber pensado en otra carrera o en otra profesión que no sea la de ser médico, ¿no? Yo, sí. Tal vez al ver a mi papá, ¿no? En el oficio, siempre pues es como lo único que se me grabó en la mente de que hay que ser médico y pues por ahí me encaminé, ¿no? Y desde que comencé la escuela hasta que llegué a la universidad y seguí todo el trayecto, pues fue una visión fija, ¿no? Nunca como que pude ver otras alternativas, la verdad que no. Siempre fue ser médico. Sí, ¿y cómo fue que cayó en el área de la cirugía vascular? Porque me imagino que ahí sí hubo una parte de gusto si su papá era pediatra. Sí, bueno, pues aquí pues influyó mucho el hospital donde yo me formé. Para muchos parecería un poco cursi cuando yo hablo de qué me motivó a ser cirujano vascular, porque yo siempre digo que fue la necesidad, ¿no? La necesidad de la especialidad en la institución donde yo estaba, dado que veía muchos pacientes que requerían de la mano experta de un cirujano vascular, pero se le hacía muy difícil, ¿no? Y vi muchos pacientes con desenlaces catastróficos, tal vez por la falta oportuna de un profesional de la cirugía vascular. Y esa fue una de las cosas que me hizo a mí pensar, bueno, pues esta es una área pues que se debe pues incursionar y ver qué le podemos aportar a la sociedad en ese punto de vista. Muchos me dicen, ay, eso suena como muy bonito, pero es realidad y lo digo de corazón, ¿no? Eso fue una de las principales motivaciones,
la necesidad del profesional, sobre todo que se reflejaba en el hospital donde yo me formé. Entiendo. Sí, no, con esto no quiero decir obviamente que no habían cirujanos vasculares, sí habían, pero el flujo de pacientes era tan grande porque naturalmente no daban abasto lo que estaba. ¿Sí? Entiendo. Había una carencia de personal. Había una carencia. Y todavía lo hay, ¿no? Porque la cirugía vascular es una especialidad que todavía la podemos considerar como que está en pleno desarrollo, ¿no? Entiendo. Desde sus inicios, pues siempre se han ido haciendo esfuerzos para ir resolviendo los problemas vasculares de la sociedad, pero en los últimos años es que hemos tenido los mejores avances, ¿no? Que ya se pueden resolver enfermedades complejas con técnicas quirúrgicas que pudiéramos considerar mucho menos invasiva y mucho menos agresiva para los pacientes. Entiendo perfectamente, doctor. Y vamos a caer en un tema que es bastante importante y siento que hay muchos casos que siempre uno está escuchando. Trombosis, esta persona tuvo una trombosis, pero no necesariamente entendamos qué es la enfermedad. ¿Usted pudiera explicarnos qué es la trombosis venosa? Claro que sí. Bueno, tal cual como mencionas, el término trombosis es popular, o sea, la gente lo utiliza comúnmente en la sociedad de manera indistinta, pero de ahí a conocer el significado real de lo que es la enfermedad y de las implicaciones que ésta tiene, pues no se entiende muy bien. De hecho, cuando hablamos de trombosis, la persona lo primero que piensa es una trombosis cerebral, entre otras cosas. Sin embargo, el término trombosis lo que significa es la formación de un coágulo dentro de los vasos sanguíneos. La sangre tiene que circular de manera líquida en el interior de los vasos sanguíneos, porque tenemos un estricto equilibrio entre el proceso de los factores que estimulan a la coagulación y los procesos que lo frenan. Cuando este equilibrio se pierde por una razón u otra, entonces se forman coágulos en el interior de los vasos sanguíneos que naturalmente va a generar problemas clínicos importantes y a veces puede ser catastrófico. Cuando ese coágulo se genera en el interior de las venas, pues entonces hablamos de una trombosis venosa. Cuando se forman en el interior de una arteria, entonces se conoce como trombosis arterial. Entiendo. Y cada una de estas dos entidades pues va a generar características clínicas y complicaciones diferentes. Ahora bien, ¿por qué hablamos de trombosis cuando lo que se forma es un coágulo? Bueno, esto está dado el término por el contenido del coágulo. El contenido del coágulo en una gran proporción es plaquetas, que son unas células que circulan libremente en la sangre. A esas plaquetas también se le llaman trombocitos. Por eso que cuando forman el coágulo se habla de trombosis. Entiendo. Doctora, ¿hay condiciones específicas para que se le produzca una trombosis al paciente? Porque me acabo de hablar de que es un tema que tiene que ver literalmente con la coagulación y los tiempos de coagulación en la sangre. Entonces eso me hace pensar, si yo tengo quizás alguna condición sanguínea, yo pueda ser más propensa, o alguna enfermedad me pudiera producir esto, o simple y llanamente un mal estilo de vida. O sea, ¿cuáles son las diferentes causas que pudieran haber? Sí, en definitiva hay muchos factores que pueden predisponer a un individuo a formar un coágulo dentro del torrente sanguíneo. Dentro de los factores de riesgos más comunes están pues el sedentarismo, ¿no? Los cánceres en sus diferentes tipos y pues también muy importante la edad avanzada. ¿Por qué la edad avanzada? La edad avanzada a veces conlleva un sinnúmero de enfermedades, ¿verdad? Con ellas, como son la diabetes, la hipertensión, muchas veces esto condiciona a la enfermedad renal y todas esas enfermedades en conjunto, que de hecho son muy comunes, representa un factor importante para la trombosis. Pero también la trombosis la podemos evidenciar en pacientes que tienen alguna predisposición genética para la misma, que en estos casos es típico que se presenta en pacientes jóvenes, algunos pacientes que tienen alguna deficiencia de alguno de estos elementos que intervienen en el equilibrio que mencionaba anteriormente, y algunas enfermedades inmunológicas.
En este caso es un poquito más delicado porque son pacientes que hay que hacer un diagnóstico temprano y en base a eso un tratamiento pues continuo y permanente. Pero en definitiva, estos son como los factores más comunes, ¿no? Pero también tenemos que saber que dependiendo del tipo de trombosis, también es el factor de riesgo asociado. Empezando, la principal causa de muerte en el mundo es el infarto agudo al miocardio. Sí. Es un tipo de trombosis que se da exclusivamente en las arterias que nutren el corazón, que se llaman arterias coronarias. Es la principal causa de muerte en el mundo. Pero por otro lado tenemos la trombosis que se da en las arterias cerebrales, que entonces hablamos de trombosis cerebral o derrame cerebral, como lo conocen comúnmente la población, que es la segunda es la causa, que más se conoce, exacto, ¿verdad? y es la segunda causa de muerte en el mundo. Pero hay otra sumamente importante, que es el tromboembolismo pulmonar, que es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo. Entiendo. El tromboembolismo pulmonar tiene una particularidad, y es que no se forma el coágulo dentro de las arterias del pulmón, más bien este coágulo se forma en otras venas del cuerpo, sobre todo las venas de los miembros inferiores, y viaja hacia el corazón. Ese viaje de ese trombo desde las venas de las piernas hacia el corazón es lo que se conoce como embolismo. Ajá. Cuando llega al pulmón y obstruye alguna de estas arterias, pues ahí le denominamos tromboembolismo pulmonar, por ya la palabra compuesta, y esto genera un problema ventilatorio y de perfusión importantísimo, que en muchos casos puede inclusive terminar en la muerte. Sí. Doctor, pacientes que tienen condiciones como la falsemia o la hemofilia, ¿tienen cierta predisposición a tener todo tipo de trombosis? Bueno, en el caso de los pacientes falsémicos, la predisposición a trombosis per se no está clara. Ajá. Sin embargo, ellos presentan ciertas características clínicas que es muy similar a los eventos trombóticos, porque ellos, dentro de la fisiopatología de su enfermedad, sus glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno en la sangre, tienden a estar deformados y por ende presentan una circulación mucho más perturbada por los pequeños vasos y se comportaría como una especie de trombosis, ¿no? Pero no lo es. Por otro lado, los pacientes hemofílicos es como la contraparte de la trombosis, porque en estos pacientes lo que tienden es al sangrado, porque tienen deficientes los factores que evitan, ¿verdad? La coagulación y por ende es como el otro extremo del equilibrio. Cuando mencionaba al principio que el equilibrio está estrictamente regulado entre factores que promueven y factores que eliminan, ¿verdad? Entonces los hemofílicos lo que está más desarrollado son los factores que eliminan los coágulos y por ende tienen mucha tendencia al sangrado. Entiendo. Una trombosis ¿da síntomas de alerta antes de producirse? ¿El paciente puede saber que algo no está bien? Definitivamente que sí. Los procesos trombóticos siempre se va a generar una sintomatología típica, sobre todo porque cuando se forma el coágulo que obstruye la circulación normal de la sangre, pues al tejido al que va dirigida esa sangre pues no le van a llegar los nutrientes y esto va a tener algún tipo de manifestación. Por ejemplo, en la trombosis arterial, cuando se ocluye las arterias, pues deja de llegar sangre al tejido distal y eso se va a manifestar con mucho dolor. Un dolor que el paciente pues no lo tolera y característicamente inicia de manera repentina, ¿sí? Además de que a esto se agrega cambios de temperatura, cambios de color, entre otras cosas. Por otra parte, la trombosis venosa también tiene una particularidad. Como muy bien sabemos que la circulación venosa va desde los miembros inferiores, tiene que subir hasta el corazón. Cuando se genera un trombo, ¿qué es lo que va a pasar? No puede fluir la sangre, entonces la extremidad se va a edematizar. Entonces eso es un signo
muy característico de la trombosis venosa, la hinchazón. En la arterial lo primero es el dolor, en la venosa lo primero es el dolor, que naturalmente va a seguir evolucionando. A esto se agrega cambios de temperatura, dolor incapacitante, entre otras cosas. Y es evidente, de hecho, en la trombosis venosa, el cambio de perimetría de la diferencia, ¿no?, de tamaño de ambas extremidades. Y eso es algo que casi siempre alerta al paciente y hace que llegue a una emergencia a tomar atención médica. Pero ¿qué es lo importante de la trombosis venosa profunda? Que la complicación más temida de esta es precisamente el tromboembolismo pulmonar. Que lleguen esos coágulos al pulmón, y eso se da principalmente cuando el coágulo es reciente. En las primeras 2 a 3 semanas es que tenemos mayor riesgo de que esos coágulos puedan viajar hacia el pulmón. Ya después de ahí el riesgo disminuye, pero de igual manera pues es un riesgo que nunca está completamente eliminado, y esta complicación pues hay que tomar en cuenta que es mortal en un gran porcentaje de los casos. Sí. ¿Qué debe hacer una persona si tiene sospecha de que está sufriendo una trombosis en el momento? Le voy a decir por qué le pregunto esto, porque generalmente todos lo resolvemos con un medicamento en la casa. Sobre todo escuchamos mucho que bébete una aspirina y eso se te va. Imagínese que ese paciente consume esa aspirina y no vaya a la consulta. O sea, ¿qué debe hacer realmente? Bueno, ante la sospecha de una trombosis, lo primero que debe hacer el paciente es buscar la ayuda de un profesional capacitado y acreditado para el manejo de este tipo de condición. Porque la trombosis tiene complicaciones mortales, como ya le he mencionado anteriormente. El manejo de este tipo de situaciones no es el mismo para todos los pacientes, y va a depender de la gravedad de la enfermedad y de dónde está ubicado ese trombo, porque incluso hay momentos que hay que hacer intervenciones quirúrgicas inmediatas, de tipo de urgencia. De hecho, estas son las verdaderas emergencias vasculares, ¿no? Ya sea, hay 2 emergencias principales, que son los sangrados y la trombosis, ¿sí? Sí. De tal manera que la estadificación de esta escena la tiene que hacer un experto, ¿no? Él es que debe decidir si ese paciente necesita una intervención quirúrgica inmediata, dependiendo de la trombosis, o si él lleva un manejo conservador. Los medicamentos, los diferentes tipos de medicamentos, para no mencionar ninguno en específico, que se ponen creativos, los anticoagulantes, los antiagregantes, todo eso deben ser prescritos por un médico capacitado, porque estos medicamentos pudieran también generar complicaciones adversas que muchas veces pudiera ser peor que la misma enfermedad. De tal manera que ante una sospecha de un evento trombótico por las características que ya hemos mencionado, pues hay que ir a una emergencia y hay que pues buscar la consulta o la asistencia de un experto en el área. Cero de medicación en la casa. No, en eventos trombóticos, no, por favor. Hay que ir al hospital. Sí. Doctor, nos habló de síntomas que pueden ser una alerta de una trombosis, pero en el momento de que el paciente está sintiendo, o sea, está pasando por el trance de tener esta trombosis, ¿qué siente? Bueno, mira, en la trombosis venosa, el signo característico es la hinchazón de la pierna. Okay. Pero esa hinchazón de la pierna casi siempre el paciente refiere que inició de manera repentina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente estaba en su vida normal y de repente sintió un dolor en la pierna y esta comenzó a hincharse. Con esta narración, pues hay que ir inmediatamente al médico, ¿no? Porque hay que identificar qué pasó, buscar la presencia del coágulo, a qué nivel está, y en base a eso se toma la decisión, ¿no? de si un manejo conservador o si necesita un manejo quirúrgico. Pero aparte de esto, ¿qué síntomas también refieren los pacientes? Bueno, la sensación de pesadez, sensación de ardor, muchos refieren como un calambre en la pierna que no se le quita, bien acompañado de lo ya mencionado del dolor y de la hinchazón. O sea, ante un evento como este hay que acudir, no hay que escuchar al vecino que con buena intención obviamente te dice, mire, tómese tal pastillita. No, en ese momento no, por favor. Hay que ir
a buscar la asistencia de un profesional para que ese proceso trombótico no termine en un evento catastrófico que pudiera terminar si no se da la atención adecuada. Sí, usted acaba de mencionar algo que me hace ruido y realmente lo he escuchado mucho, que entre las pastillitas que pasan es la pastillita de la presión porque el paciente se le olvidó. ¿Qué pasa si el paciente se bebe la pastillita de la presión pero no va a la emergencia? Bueno, lo que pasa es que... son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan, y por eso es que he hecho hincapié que ante la sospecha de una trombosis por los síntomas que hemos mencionado, ningún medicamento que nosotros tomamos en el momento pudiera resolver el cuadro. Definitivamente que no, al contrario, pudiera agravarlo, ¿no? Porque imaginémonos pues que tomemos una sobredosis de los antihipertensivos, pues tenemos la tendencia a disminuir de manera brusca la presión arterial, y eso pudiera generar que el trombo pues crezca o se haga un cuadro peor del mismo cuadro trombótico. Por eso es el hincapié de que no. Sí. Nada de medicación en casa, nada de que la pastilla de la presión es lo que funciona, nada de eso. Inclusive pudieran muchos pacientes decir, no, eso es un subión de presión que tiene el paciente. Totalmente. Y por eso se toman los medicamentos. No. Ante esos síntomas, que son síntomas muy serios, nada, hay que ir a una emergencia y buscar la asistencia médica. Ya ahí se va a definir cuál es el mejor tratamiento. Sí, porque realmente nada asocia un subión de presión con una pierna que se te está hinchando. No. Son dos cosas como que no tienen que ver la una con la otra. Pero se da mucho. La gente tal vez por la desesperación, pues toma de lo primero que encuentra, y mucha gente lo hace con buena intención. El hecho de ofrecer y de recomendar, porque obviamente nadie quiere hacerle daño ni a un vecino ni a un amigo, lo hacen con buena intención, pero partiendo del desconocimiento eso puede generar un problema mayor. Y repito, la trombosis es un tema serio que en muchos casos pudiera desencadenar una catástrofe. De hecho, ya mencioné que son la primera, segunda y tercera causa de muerte en el mundo. Sí, totalmente. Doctor, ¿qué tan importante son las primeras 24 horas en el tratamiento de una trombosis? Porque he escuchado que como que en ese tiempo es vital para conseguir una mejoría más rápida en el paciente. Bueno, es una excelente pregunta. Y es cierto, las primeras horas son vital para nosotros poder recuperar lo más que se pueda el órgano afectado. Cuando hablo del órgano afectado es, bueno, pues si el trombo se formó en una arteria, pues la arteria que ese órgano nutre, o la vena, ¿no?, a la que drena, ¿no? Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en los miembros inferiores, que es uno de los lugares donde comúnmente se dan este tipo de eventos. Las primeras horas son vital. ¿Por qué? Porque como el coágulo es reciente, todavía es un contenido que inclusive con técnicas quirúrgicas avanzadas, como la endovascular, ese coágulo lo podemos aspirar y prácticamente lo podemos extraer completo del interior del vaso sanguíneo. Y cuando hacemos eso, aunado a tratamientos con anticoagulantes, entre otros, pues podemos recuperar el drenaje de manera inmediata, y las secuelas que se generan posterior a una trombosis pues disminuyen muchísimo, y en algunos casos es casi nula. En el caso del infarto, por ejemplo, que es un tipo de trombosis, las primeras horas son vital. Sí. En los trombosis arteriales tenemos hasta 6 horas para tener una recuperación satisfactoria. Ya después de 6 horas, que ya el tejido está gravemente afectado, que ya no tan solo está la circulación afectada, sino que ya está afectada la parte neurológica, que los nervios que están ahí en el órgano, pues ya ahí los resultados no son tan buenos, de tal manera que las primeras horas podemos retirar el coágulo y el órgano prácticamente quedaría como que no ha pasado nada, o las secuelas serían mínimas, tanto en el cerebro, en el corazón, en las extremidades, funciona igual. Si podemos detectar una trombosis a tiempo en las primeras horas y le damos el tratamiento adecuado, pues las secuelas son
prácticamente nulas, Sí. por no exagerar y decir que ninguna. Siempre Sí, hay un claro. porcentaje, pero sí, la recuperación es bastante buena. Sí. Doctor, me ha mencionado que no siempre hay que hacer cirugía en el caso de esta trombosis. ¿Qué diferencia la parte entre un tratamiento médico con medicamentos solamente, valga la redundancia, o quirúrgico? ¿Tiene que ver por el tiempo que el paciente dure con la trombosis y se haya descuidado, o tiene que ver con el tamaño del trombo? O sea, ¿qué diferencia? ¿Que sí una cosa o la Excelente, otra? excelente pregunta. Bueno, el primer punto que debemos definir en cuanto a esto es el órgano afectado. Okay. Hay órganos afectados que tenemos que intervenirlo. Por ejemplo, como mencionaba, el corazón, el cerebro, las extremidades, cuando la trombosis arteriales. Definitivamente tenemos que retirar ese coágulo porque si no está llegando sangre al tejido, pues va a morir, ¿no? Sí, entonces las trombosis arteriales, exactamente. Ajá. En las trombosis arteriales siempre hay que resolver el coágulo. En la trombosis venosa es diferente, porque en la trombosis venosa aquí van a depender varios factores. Primero, el órgano afectado. Segundo, el tiempo de evolución de la misma. ¿Y qué tanto riesgo tiene el paciente de tener una complicación catastrófica como el tromboembolismo pulmonar? Por ejemplo, cuando tenemos una trombosis venosa profunda en las piernas, que para explicar esto, pues algo simple. En los miembros inferiores tenemos el drenaje, o sea, las venas que van desde los dedos, desde la planta del pie hasta el corazón, están divididas en 3 sistemas, ¿no? Para que lo podamos entender. Están las venas profundas, que son las que están pegadas a los huesos y debajo de los músculos, que estas son las que drenan el 90% de la sangre de la pierna. Está el sistema venoso superficial, que son venas que están por debajo de la piel, que aportan por lo menos el 10%, y hay una comunicación entre las profundas y las superficiales que se llaman venas perforantes. Ajá. Cuando hay trombosis en el sistema venoso profundo, ahí es que nosotros pues tenemos mayor miedo y que hay mayor compromiso clínico, porque ya mencioné que drena el 90% de la sangre. Sí. Entonces, el yo definir si necesita una intervención quirúrgica o no va a depender, primero, de qué tan arriba de la pierna está el trombo. Cuando esos trombos están desde la ingle, las entrepiernas, vamos a decirlo, hacia arriba, debo en muchos casos tomar una decisión quirúrgica porque de ahí hacia arriba, primero el riesgo es alto de que pueda viajar al pulmón, porque no necesitaría viajar tanto, ya sí. está cerca de las venas que van directamente a los pulmones. Ese es un punto. Pero segundo, en este punto es que converge el drenaje completo, tanto el superficial como el profundo de la pierna, lo que quiere decir que si está tapado ahí, está tapada la vena principal y por ende la extremidad pues está comprometida. Va a estar hinchada permanente, un dolor permanente, porque no hay vías alternas que puedan drenar de manera efectiva la extremidad. No sé si estoy siendo claro. Sí, se está Cuando el trombo es más distal, o sea, debajo de la rodilla, las consecuencias clínicas son menores. Ya. Primero, el riesgo de que ese coágulo desde bajo de la rodilla viaje hasta el pulmón, pues es poco probable, puede ser. No digo que no. Sí. De hecho, muchos casos de tromboembolismo pulmonar vienen de las venas que están en la pantorrilla, ¿no? Pero el riesgo es menor. Y segundo, las secuelas crónicas también son menores porque ahí hay muchas venas alternas que pueden compensar el drenaje, ¿no? Sí. Entonces, cuando son muy proximales, o sea, por encima de la entrepierna, hay que tomar una decisión quirúrgica. La decisión quirúrgica casi siempre, o es siempre, en las venas por vía de mínima invasión, por vía endovascular, que puede ser aspirar ese coágulo de manera mecánica, literal. Hay dispositivos que nos permiten sacarlo el coágulo, o si no, puede ser poniéndole medicamento directamente al coágulo. Introducimos un catéter directamente donde está el coágulo y ponemos medicamentos locales para que el coágulo se derrita y entonces la circulación pueda fluir. Cuando es por debajo de la rodilla la trombosis,
pues casi siempre se le da un manejo conservador, donde la anticoagulación y la compresión mecánica, con medias de compresión, es el pilar terapéutico. Sí. Entonces, ahí en lo venoso, pues ya vemos, ¿no? Dependiendo la proximidad y el riesgo de complicaciones tromboembólicas pulmonar. En lo arterial, siempre tenemos que eliminar el coágulo, porque pues el tejido va a morir si no restablecemos el flujo sanguíneo. Sí. Doctor, ¿y hay pacientes que pueden presentar varias trombos al mismo tiempo? Trombosis en diferentes segmentos. Áreas al mismo momento. Sí, al mismo momento. Es raro realmente, pero sí pudiera ser. Hay pacientes que tienen una predisposición exagerada a formar coágulos por una condición específica. Inclusive esto se ve más en los pacientes que están graves en unidad de cuidados intensivos, entre otras cosas, donde la cascada de la coagulación se activa de una manera exagerada y comienzan a hacer coágulos en diferentes lechos vasculares. De hecho, está esa complicación grave, coagulación intravascular diseminada. En estos casos, pues, siempre se le da prioridad a los órganos nobles, ¿no? A los órganos que van a terminar con la vida del paciente, como repito otra vez, el corazón, pulmón, cerebro, entre otras cosas, ¿no? Y ya los órganos que no son tan nobles, pues se le da un manejo pues más conservador. Pero sí, pueden haber eventos donde hay formación de coágulos en diferentes lechos vasculares al momento, pero casi siempre están asociados a un problema grave de salud, ¿no? Sí. Pacientes con cáncer terminal, pacientes en unidad de cuidados intensivos, pacientes con infecciones graves, sepsis, entre otras cosas. Sí, doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de factores de riesgo y de la cirugía, que yo sé que mucha gente tiene que estar preguntándose de eso. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor José Miguel Paniagua. Doctor, nos quedamos en factores de riesgo de la trombosis. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque somos una población que salimos y comemos a deshoras en las madrugadas, pero tenemos el tabaquismo y también tenemos el alcohol. ¿Esto pudieran ser factores de riesgo para para que una persona le dé trombosis? Sí, claro que sí. Están las famosas enfermedades de la vida adulta. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Bueno, está la diabetes, está la hipertensión arterial, está la enfermedad renal crónica y entre otras más, ¿no? Pero principalmente la diabetes y la hipertensión, que pues se llamaba así en algunos textos la enfermedad de la vida adulta porque son enfermedades que se desarrollaban ya después de los 50, 60 años en algunos pacientes. Claro está, ya hoy en día debemos reconocer que esto ha ido cambiando. Sí. Estas enfermedades están apareciendo a más temprana edad. Obviamente el ambiente ha influido o está influyendo muchísimo en esta situación por
pues los hábitos alimenticios, el sedentarismo, la poca motivación a hacer deporte. De hecho, ya los niños no hacen deporte, ya los niños, su entretenimiento es pues en una pantalla, y eso va a tener sus secuelas a corto a mediano y largo plazo. Esos niños vamos a ver, ¿no? Esos niños son los que vamos a ver que la diabetes que debutaba hace 20 años a los 60 años, pues en ello va a debutar a los 30, sí. Porque todo ese cambio que se ha venido dando generacional va a tener sus repercusiones en salud de manera definitiva. Estas enfermedades en sí, que son muy comunes, y ya expliqué por qué le llamábamos enfermedad de la vida adulta, son factores de riesgos importantísimos para el desarrollo de trombosis, ¿no? El hábito de fumar, yo creo que es el único factor de riesgo que está ampliamente demostrado que produce enfermedad oclusiva de las arterias, tanto por alteraciones de la placa de colesterol y esto, como por la formación de coágulos de la trombosis. De tal manera que los pacientes que tienen este tipo de condición deben tener un cuidado mucho más estricto de su enfermedad, porque tienen una predisposición mucho más elevada que la población que no lo tiene de tener eventos trombóticos. Pero este tipo de enfermedades también provocan algunas condiciones crónicas que hace que, bueno, que el paciente pues se movilice poco. Por ejemplo, un paciente que ya por esos factores de riesgo tuvo un evento cerebrovascular por trombosis. Es un paciente que ya a veces queda con secuela neurológica que limitan la movilidad. Sí. La poca movilidad es un factor importantísimo para la trombosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enfermedad en sí es un factor de riesgo que a veces se potencializa con complicaciones de la propia enfermedad. El hecho de tener la enfermedad ya es un factor de riesgo, pero si tenemos una secuela crónica provocada por la enfermedad, también agregamos otro factor más, de tal manera que por eso el énfasis en tener mucho cuidado con el control de esta enfermedad. Y me da mucha pena, porque hay muchos pacientes que tienen predisposición a tener esta enfermedad desde joven, ¿no? Tanto por el ambiente como por el antecedente familiar, y no le hacen caso. Entonces tenemos pacientes de 50 años que ya pues han perdido una extremidad por complicaciones crónicas de esto, que ya pues tienen mucha limitación de la vida diaria, pacientes jóvenes que están haciendo eventos cerebrovasculares, pacientes jóvenes que están haciendo infarto. Entonces esto es un fenómeno que realmente debe alertar a la comunidad y que es preocupante porque tú tener una sociedad que se está enfermando tan joven, pues ¿dónde vamos a llegar, no? Si como dicen, el futuro del mañana son los jóvenes, pues si se están muriendo, ¿qué va a pasar, no? Si ya los jóvenes están adoptando las enfermedades de los avanzados de edad, pues es un problema serio. Y estos son los factores de riesgo más importantes, esas enfermedades que hemos mencionado. Pero sin embargo, hay otras condiciones también. El hecho de tener enfermedad de varices, que es muy común, de hecho la enfermedad venosa crónica de miembros inferiores es la enfermedad vascular más común en el mundo. Se habla de cada 10 personas, por lo menos 8, en algún momento de su vida van a tener algún síntoma relacionado con la insuficiencia venosa, que son la pesadez, la hinchazón de las piernas, las arañitas vasculares que salen, o las varices, ya esas venas que brotan, ¿no? Eso también es un factor importantísimo de trombosis, sobre todo cuando esta enfermedad no la tratamos a tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas venas ya con una circulación pues turbulenta, porque son venas que se han desarrollado de manera anómala, pues esto más el sedentarismo, pues definitivamente se va a formar un coágulo y pudiera desencadenar en una catástrofe como esta que hemos mencionado. Sí, doctor, ahorita me habló de que el paciente pudiera perder las extremidades o algo, y me imagino, pensando yo que algo que no está recibiendo bombeo sanguíneo, porque tiene una interferencia, se va a morir. ¿Ha llegado al caso de pacientes que hay que amputarle, por ejemplo, las extremidades porque no han recibido el tratamiento a tiempo? Sí, de hecho es muy común. Es muy común Es muy común.
Es muy común que pasen este tipo de situaciones de pacientes que tienen una isquemia aguda de la extremidad, que así es que se conoce la enfermedad. Eso cuando se le pone como moradito. Exacto, que un coágulo obstruye la circulación de la arteria y por ende pues la sangre no puede llegar a los tejidos distales. Como mencionaba anteriormente, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener mucho dolor, va a haber cambios de coloración, la extremidad se pone fría y este paciente hay que intervenirlo de manera urgente, porque si no restablecemos el flujo en las primeras 6 horas, pues ese tejido ya no va a ser recuperable. Sí hay muchos pacientes que han perdido la extremidad por no tener un tratamiento a tiempo de este tipo de condición, porque debemos reconocerlo, ¿no? La medicina vascular tampoco es que es muy popular o muy común, ¿no? En los hospitales, pues no todos los hospitales disponen de un personal que ejerza la medicina vascular, ¿no? Y sobre todo vasculares certificados, de tal manera que pues este tipo de condiciones pues en muchos casos terminan en pérdida de extremidad, que no debería ser, pero a veces por la falta de atención inmediata y adecuada, pues terminan, ¿no? en una amputación. Pero también esos pacientes, porque imagínense, si aquí en la ciudad pasan ese tipo de cosas, ¿qué pasa en los campos? Donde totalmente. La atención es un poco más difícil. Y tienen, ¿no?, que viajar. Y tienen que trasladarse largas distancias, pues pierden, ¿no? Entonces, en definitiva, sí es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Entiendo. Y las pérdidas de la extremidad es una catástrofe, ¿no? Que tiene implicaciones psicológicas importantes en el individuo. Y de hecho, está ampliamente demostrado que el paciente que pierde la extremidad aumenta la probabilidad de un 50% de perder la otra, ¿no? Y de morir, ¿no? Y también aumenta la mortalidad, lo que quiere decir que hay que ponerle mucha atención a ese tipo de condiciones. Sí, doctor, justo me hizo ruido que me dice que no en todos los hospitales tienen el personal que pudiera, que sea cirujano vascular. Entonces, ¿cómo llega esto? ¿Llega por referimiento de un cardiólogo? Porque generalmente es al cardiólogo que van estos pacientes. Sí, cuando nos llegan a nosotros casi siempre es referido por otro especialista, ¿no? que detectan la enfermedad, sospechan, yo creo que está pasando esto, y pues lo envían, ¿no? O se comunican con nosotros, a veces el que tiene algún contacto con nosotros, o pues trata de ubicar un lugar donde yo sepa que hay un cirujano vascular que lo pueda atender. Pero penosamente hay muchos casos de esto que ni siquiera son diagnosticados. Wow, que lo confunden con otra cosa. Se confunde con otro tipo de condición. Y naturalmente pues el desenlace es fatal. No en todos los hospitales tenemos vasculares, que también es otro tema, ¿no? Cuando un paciente de eso llega a un lugar donde no se le puede dar la asistencia, pues también terminan en catástrofe. Y como mencionábamos al principio, el tiempo es vital en estos pacientes. El tiempo es vital para poder resolver el cuadro. Doctor, en la parte quirúrgica, ¿qué es una operación de este tipo? ¿Qué implica el paciente? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Hay que anestesiar? ¿Que hay que dormir? Porque tú sabes que los pacientes somos más guapos. Bueno, mira, en este caso la trombosis es una enfermedad seria, ¿no? Es una enfermedad compleja que tiene complicaciones graves, ¿no? Ya lo demás que se agrega a eso no creo que sea más grave que lo que está pasando. Qué bueno que me entiendes, ¿no? O sea, el riesgo de la cirugía nunca va a superar el riesgo de tener la trombosis. Tenemos que partir de ahí. La cirugía pues va a depender obviamente de cuál sea el órgano que está afectado. Cuando nosotros tenemos trombosis a nivel de las arterias coronarias, que es lo que llamamos como el infarto, eso es un territorio que es exclusivo del cardiólogo intervencionista, ¿no? A través de cateterismo puede entrar y resolver el cuadro en muchos de los casos y salvarle la vida al paciente. También está la otra parte que es la trombosis cerebral, ¿no? Cuando es en el cerebro tenemos especialistas exclusivos de esa área, que son los neurocirujanos pues endovasculares o intervencionistas, que ellos son los que resuelven ese caso. Ahora, excepto esas dos cosas, las trombosis que se generan en el cuerpo completo, pues ahí nos toca a nosotros, a los cirujanos vasculares. Vamos a mencionar dos de las trombosis que más podemos ver, que son más comunes.
Primero, la trombosis venosa profunda. Bien, la intervención de este tipo de cirugía casi siempre tiene que ser por vía endovascular. Pues está ampliamente demostrado que la cirugía abierta en las venas, los beneficios son muy inferiores, inclusive a darle un tratamiento médico. Me doy a entender. Sí. O abrir una vena, manipularla, pues tiene peores resultados que yo decidir, no, mejor te voy a dar medicamentos anticoagulantes y compresión, ¿no? Obviamente, en algunos casos, ¿no? No podemos generalizar todo. Sí, claro. Sin embargo, la cirugía endovascular, que en los últimos años es el procedimiento vascular de elección en la mayoría de las enfermedades vasculares, pues sí ha demostrado una superioridad en cuanto al manejo médico. Esto porque, bueno, la cirugía endovascular es como operar el vaso sanguíneo por dentro, ¿no? O sea, todo lo que vamos a hacer lo hacemos por dentro del vaso sanguíneo y obviamente esto conlleva a que utilicemos dispositivos e instrumentos muy especializados, ¿no? Y a la vez es una cirugía por mínima invasión porque siempre la hacemos por punciones, ¿no? Es como el mismo cateterismo que hacen los cardiólogos, pero ya nosotros lo hacemos en vasos más grandes. Con relación a la trombosis, como mencionaba anteriormente, hay dos mecanismos principales por el cual yo puedo operar las venas por vía endovascular. Ya sea aspirando el coágulo, sacándolo a través de dispositivos que están diseñados para aspirar desde el interior del vaso, que es lo que nosotros conocemos como trombectomía mecánica. Trombectomía es extirpar el coágulo. Lo podemos aspirar, que en este caso es mucho mejor cuando el diagnóstico es temprano. En las primeras 2 semanas hacer este tipo de técnica es fenomenal porque podemos aspirar prácticamente el coágulo completo y el vaso queda limpio. Pero también hay otras técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, como mencionaba, colocar un catéter que está multifenestrado y directamente donde está el coágulo, inyectar medicamento a través de este catéter. Los medicamentos son trombolíticos, se llaman así porque degradan el coágulo. Estos son los dos mecanismos principales por el cual nosotros podemos eliminar la trombosis por vía endovascular. Ya dependiendo la tecnología, pues obviamente va a variar estos dos mecanismos, ¿no? Porque ya cada empresa le agrega algunos atributos a ese tipo de mecanismos para hacer más efectiva la degradación del coágulo, por ejemplo, cuando se potencializa con ultrasonido, pero ya esos son detalles que va agregando cada empresa para hacer mucho más efectivo el tratamiento endovascular. Pero básicamente estas son las dos vías. ¿Cuáles son las vías de acceso que usamos generalmente para operar al paciente? Bueno, usamos las venas femorales en las entrepiernas, ahí entramos, hacemos punciones y nos dirigimos hacia arriba, obviamente, o también podemos hacerlo por detrás de la pierna, las venas popliteas. Qué importante que debe saber el paciente en esto, que son cirugías donde no va a tener heridas. No vamos a dar puntos, porque son punciones. Entramos con agujas y a través de esas agujas introducimos guías que navegamos por dentro de los vasos sanguíneos y llegamos al lugar donde queremos tratar. Y cuando terminamos el procedimiento, pues lo que hacemos, retiramos esos dispositivos y el agujero que queda en el vaso es tan pequeño que a veces mide 2 milímetros, que a veces hasta con una simple compresión por 15 o 20 minutos cierra de manera espontánea. Es importante mencionar ese dato porque muchos pacientes piensan que no lo operaron. Como no se ven heridas, entonces dicen, bueno, pero ¿cómo fue que me operaron? Porque no tengo heridas, no tengo puntos, ni nada de eso. En la parte arterial funciona igual, casi siempre lo hacemos por vía endovascular, pero en la parte arterial, sobre todo la de los miembros inferiores,
dependiendo la gravedad de la enfermedad y de la edad del paciente y todo eso, a veces optamos por cirugías abiertas. Sí. ¿Cuáles son las cirugías abiertas que hacemos en las arterias de las extremidades? Por ejemplo, a veces tenemos dispositivos que nos permiten abrir la arteria a través de una pequeña incisión y alar el trombo con un dispositivo. Lo alamos, lo sacamos y luego cerramos la arteria. Pero cuando eso no es posible, pues entonces tenemos que hacer puentes, que es lo que se llaman como bypass vasculares. Lo que exactamente, lo que hacemos es utilizamos un material protésico que puede ser autólogo, tomamos venas de alguna parte del mismo paciente, o si no una prótesis ya pues diseñada para eso, y conectamos desde el lugar sano, saltamos el lugar enfermo donde está la trombosis y conectamos distalmente en otro lecho sano. ¿Qué quiere decir? Que desviamos la circulación por la prótesis y ya el tejido distal pues comienza a recibir los nutrientes. Pero es importante que, como estamos hablando de trombosis aguda, en este caso aguda es que son recientes, pues eso debe hacerse pues inmediato, ¿no? Sí. Porque, como decía, en la trombosis arterial tenemos hasta 6 horas para poder tener los mejores resultados. Con esto quiero decir que un paciente que haya pasado de 6 horas ya no se puede operar o ya está condenado a la amputación. No, no necesariamente. Para eso están los vasculares, que son los que van a definir si sí vale la pena o no, aunque hayan pasado las 6 horas. Esto es importante que quede claro. Sí. Pero, en conclusión, la vía endovascular es la que ha mostrado mayores beneficios en la trombosis, tanto arterial como venosa. Hay muchos dispositivos que se han diseñado para tratar de manera segura y eficaz este tipo de condiciones, y la tenemos en el país. La hacemos en el país. Sí. La cirugía endovascular la hacemos en el país. Solamente pues hay que buscar el profesional capacitado para esto, pero todo lo que he hablado no es de la NASA, ¿no? Totalmente. La hacemos aquí en el país. Lo que sea de la NASA saber utilizarlo. Exactamente. La hacemos aquí en el país. Son enfermedades comunes que se resuelven, lo que quiere decir que el paciente pues tiene la opción. Lo único pues que salga a buscar, que investigue y va a encontrar personas que le puedan resolver el problema por vía endovascular. Y muchos de esos procedimientos lo cubre inclusive el seguro médico. Eso es importante porque a veces es por desconocimiento que no acudimos, ¿no? al manejo. No, se hace. Se hace todo lo que he hablado, se hace en el país. Sí. Doctor, ¿y cómo se identifica dónde está el trombo? O sea, ¿cómo lo encuentra? ¿Mediante radiografía, alguna resonancia? ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Mira, lo primero es que la clínica te hace sospechar de qué está pasando y dónde está el coágulo. ¿Verdad? Eso es lo primero. Claro está, la clínica que te permite sospechar lo hace un personal capacitado. O sea, porque el que no está entrenado en ese tipo de enfermedades, pues difícilmente vaya a poder identificar este tipo de situaciones. Por eso, pues lo que hablábamos, ¿no? Que muchos de los casos que terminan en catástrofe ni siquiera fueron diagnosticados. Sí. Pero la clínica es lo primero, te hace sospechar de dónde está el coágulo. Y lo segundo es, pues, los estudios de imágenes. Dentro de los estudios de imágenes, un estudio muy básico que utilizamos mucho los vasculares es el ultrasonido, el Doppler vascular. Es prácticamente con un Doppler se puede, en el caso de los miembros inferiores, se puede identificar el coágulo, se puede ver las características del coágulo y se puede ver inclusive las repercusiones que está generando ese coágulo en el tejido, ¿no? Ya hay otros estudios mucho más especializados, como son las tomografías contrastadas. Estas ya nos permiten ver vasos más grandes y sobre todo vasos que están por encima de la entrepierna, o sea, dentro de la pelvis, del abdomen, de la barriga, del tórax, que obviamente con un Doppler no vamos a poder visualizar de manera adecuada esos vasos que están acá, pues naturalmente ahí hacemos una tomografía contrastada. ¿Y qué es la tomografía contrastada? Bueno, en este caso es una tomografía de estas convencionales que conocemos, pero acá inyectamos un medio de contraste a través de los vasos sanguíneos que se va a pintar
los vasos sanguíneos se van a pintar y entonces cuando se hace la tomografía, pues todos los vasos sanguíneos van a relucir y ahí yo puedo ver, a medida que circule ese contraste o por donde circuló, pues yo voy a ver si en un punto se detiene, pues está obstruido, inclusive se puede ver el coágulo. Eso lo usamos cuando vamos a estudiar sobre todo los vasos que están en la pelvis, en el abdomen, en el tórax, entre otros. También, que es el más seguro de todo, es la arteriografía, que es nosotros entrar, inyectar nosotros directamente el medio de contraste y lo vamos a ver en una pantalla específica para eso, que es un angiógrafo, así le llaman, o las salas de hemodinamia, que hay un angiógrafo, pues ahí inyectamos un medio de contraste, que es una solución que permite pintar el vaso y ahí vamos a identificar el coágulo. Lo que pasa con la arteriografía, que antes era el método diagnóstico, pues, el más específico, ¿no? Porque ya tú veías el vaso directamente y el comportamiento, pues ha sido reemplazado por los otros métodos, porque la arteriografía es un método invasivo. Es invasivo porque tengo que puncionar la arteria, ir directamente y inyectar. Como es invasivo, pues hoy en día se ha reservado solamente para cuando yo voy a dar el tratamiento, porque por la misma vía donde hice la arteriografía puedo dar el manejo endovascular. ¿Me doy a entender? Por ende, ya hoy en día se prefiere el estudio de primera elección, el Doppler, el ultrasonido Doppler, ya para definir vasos más complicados que no puedo ver con el Doppler, la tomografía contrastada. Y pues ya cuando ya identifiqué, voy a entrar a quirófano, voy a ver, pues con una arteriografía, pues también lo podemos hacer y ahí mismo se puede dar el tratamiento por vía endovascular. Entiendo. Bueno, doctor, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo tenía 1000 preguntas más y ya le dije que era rapidísimo. El tiempo pasa rápido. Pero aquí tienen las pantallas. Primero para que le deje un consejo a la población respecto a la trombosis y para que dé sus contactos para alguien que necesite de usted. Bueno, muy bien. Mire, la trombosis es una enfermedad compleja, es una enfermedad seria que puede tener repercusiones catastróficas en el individuo. Les repito nuevamente que la primera, segunda y tercera causa de muerte en el mundo están dadas por eventos trombóticos. De tal manera que pues, todo lo que hemos hablado, sobre todo los factores de riesgo, hay que tomar en cuenta y ante cualquier síntoma que dé sujeción de un evento trombótico, haya que acudir a un profesional de la salud para que pueda ser atendido. ¿Sus contactos, doctor? Bueno, yo laboro en la clínica Gómez Patiño, también en HS Medical Center, pues, y ahí estoy a sus órdenes. ¿Tienes redes sociales? Pues Dr. Paniagua en Instagram, pues @Dr. Paniagua y ahí me van a encontrar. Pero importante, yo vengo en representación de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Vasculares y Endovasculares y esto que estamos haciendo es porque el 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Trombosis y es una actividad que hacemos cada año para concientizar a la sociedad acerca de esta terrible enfermedad. También tenemos eventos que vamos a realizar. El 12 de octubre tenemos una caminata en el Monumento en Santiago a las 9 de la mañana y aquí en Santo Domingo tenemos otra el 18 de octubre. Es a caminar en contra, ¿no? Uno puede decir a favor, para la prevención de la trombosis. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo en nuestro programa, ha sido muy interesante el tema y sé que va a servir para muchas personas. Bueno, el placer es todo mío. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.